Bienvenidos a toda nuestra comunidad Campo Fe. Hoy iniciamos nuestra semana de reencuentro de fe. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar. Celebremos nuestra fe bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos nuestra fe bajo el signo del amor y la unidad. El Señor les abra las puertas del paraíso para que puedan volver a aquella patria donde ya no hay muerte ni dolor, sino alegría y paz sin fin. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, querida comunidad cristiana, y en particular comunidad y familia Campo Fe, en estos días previos a la conmemoración de los difuntos y al Día de Todos los Santos nos reunimos en el marco de este acompañamiento, reencuentro de fe, para celebrar la Eucaristía hoy en este Camposanto de Campo Fe Norte y elevar nuestras oraciones y súplicas unidos a todos ustedes, queridas familias que han perdido a sus seres queridos, por ellos, para que Dios en su gran misericordia les conceda el perdón de sus faltas y les permita gozar eternamente de su gloria. Pidamos también por ustedes para que en medio del dolor, del sufrimiento y de la tristeza que supone toda partida, sea en Dios en quien puedan encontrar fortaleza, consuelo y paz. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes y con tu espíritu. Queridos hermanos, conscientes de nuestra fragilidad humana, conscientes de que muchas veces nos equivocamos en nuestro proceder, en nuestro hablar, en nuestro pensar, y con la humildad que Dios nos exige, pongámonos delante de Él para decir: Señor, perdón por nuestros pecados, y de esa manera celebrar dignamente esta Eucaristía. Pidamos perdón al Señor.
Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios Padre Todopoderoso, que por el bautismo nos has configurado con la muerte y resurrección de tu Hijo, concede a tus siervos que, libres de los lazos de la muerte, puedan gozar de la compañía de tus elegidos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo y en la unidad del Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Vamos ahora con mucha atención a escuchar la palabra de Dios. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, no queremos que ignoren la suerte de los difuntos, como los hombres sin esperanza, para que no se aflijan como ellos. Pues si creemos que Jesús ha muerto y resucitado del mismo modo, a los que han muerto en Jesús, Dios los resucitará con Él. Consuélense pues mutuamente con estas palabras. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos a responder juntos al Salmo diciendo: el Señor es compasivo y misericordioso. Todos, el Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la cólera, rico en clemencia. No nos trata como merecen nuestros pecados, no nos paga según nuestras culpas. Todos, el Señor es compasivo y misericordioso. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles, porque Él conoce nuestra masa, se acuerda de que somos barro. Todos, el Señor es compasivo y misericordioso. Los días del hombre duran lo que la hierba, florecen como flor del campo, que el viento la roza y ya no existen. Su terreno no volverá a verla. Todos, el Señor es compasivo y misericordioso. Pero la misericordia del Señor dura por siempre. Su justicia pasa de hijos a nietos, para los que guardan la alianza y recitan y cumplen tus mandatos. Todos, el Señor es compasivo y misericordioso. Vamos ahora a prepararnos para escuchar el Santo Evangelio. Busca primero el reino de Dios y su justicia divina, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya.
El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús llegó a Betania, Lázaro llevaba ya 4 días enterrado. Betania distaba poco de Jerusalén, unos 3 kilómetros, y muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para darles el pésame por su hermano. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro mientras María se quedaba en casa y dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano, pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta respondió: sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó: sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos reunidos en el altar del Señor celebrando esta Eucaristía, hoy por todos nuestros hermanos difuntos que yacen en este campo santo de Campofé Norte. Celebramos por quienes durante esta pandemia han partido a la casa del Padre y con mucho dolor la familia no ha podido a veces despedirlo como manda nuestra costumbre cristiana, velándonos, reuniéndolos con la familia, haciéndolos en honores como merecidamente los tienen, y esto acrecienta el dolor y el sufrimiento. Y celebramos por todos los hermanos nuestros que yacen en este campo santo, a quienes ustedes, su familia, prácticamente durante estos 7 meses no han podido venir a visitarlos, compartir con ellos en este espacio físico un momento de oración, un momento de reflexión, un momento de gratitud. En el marco de estas celebraciones previas a la conmemoración de todos los santos y a la conmemoración de los difuntos, nos reunimos pues en este reencuentro de fe, tanto en el Campo Santo de Huachipa como en Campo Santo Norte de Campofé, para elevar nuestras oraciones y súplicas al Señor por cada uno de ellos. Con estas palabras y con estas consideraciones, y sabiendo que unidos todos como familia cristiana, hoy elevamos nuestra oración por nuestros difuntos, a su vez hemos escuchado la palabra de Dios, que precisamente la hemos tomado del leccionario de difuntos, siendo que estamos celebrando esta Eucaristía en especial por cada uno de ellos. Asimismo, saber que la palabra de Dios, dirá San Pablo, siempre es motivo de educación, de fortaleza, de consuelo, de corrección, de guía en el camino. Y vaya que en los diferentes momentos de nuestra vida hemos necesitado mucho de estas cualidades de la palabra de Dios. Si cada uno recuerda su historia personal, ve un poco la familia y la realidad de ella, se da cuenta que en diferentes momentos de nuestra vida, papá, mamá, un abuelo, una abuela, o entre nosotros como hermanos, nos hemos corregido en diferentes situaciones de error para decirnos: Dios no quiere esto, quiere que hagamos el bien, y nos hemos llamado unos a otros la atención para volver al buen camino. Hay momentos otros en los que hemos sido educados en los principios y valores cristianos, que son los que marcan nuestra vida, ahora que en la etapa adulta tenemos que ejercer una responsabilidad, tenemos que ejercer una profesión donde quiera que estemos, y son esos valores los que nos acompañan. Pero también hay momentos dolorosos, difíciles y complicados en la vida, donde el sufrimiento y el dolor llega a nuestra experiencia de persona y familia, como precisamente es el dolor de la muerte. Y también en estos momentos es donde necesitamos la palabra de Dios, que fortalece, que consuela, que acompaña a cada ser humano.
Sabiendo esto, pues, queridos hermanos, y sabiendo que es la palabra de Dios la que nos llena de esperanza, de consuelo, de fortaleza, de paz, y sobre todo hoy de reunirnos como hijos e hijas de Dios delante del altar del Señor para elevar nuestras oraciones y súplicas por nuestros difuntos, reflexionemos la palabra de Dios en el que iremos desarrollando desde la carta del apóstol San Pablo y el Evangelio de Juan esa esperanza en la resurrección y ese lugar donde están nuestros seres queridos, nuestros difuntos. Queridos hermanos, hemos escuchado la palabra de Dios y en esta carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses y en este espacio tan corto que hemos leído de esta carta, San Pablo nos dice: queridos hermanos, no queremos que ignoren la suerte de los difuntos como los hombres que no tienen esperanza. Muchos seres humanos nos preguntamos, ¿a dónde van nuestros seres queridos cuando parten de este mundo? Naturalmente sus cuerpos son depositados en la tierra y otros incinerados. Pero su alma, ¿a dónde va? Nos hemos preguntado muchísimas veces. Es más, hay personas que incluso siendo católicos o a veces no compartiendo nuestra fe, piensan que la muerte es el final de toda historia humana y que con la muerte se acaba todo. Y quienes no comparten nuestra espiritualidad incluso dicen: el muerto, muerto está y no hay nada que hacer en esa realidad. Nuestra fe, que no es creada por nosotros ni por nuestra inteligencia, sino inspirada por Dios y dada a conocer por Dios, hoy a través de la palabra misma, a través de la carta de San Pablo y a través de la misma palabra de Jesús el Señor, nos habla sobre la vida eterna y la esperanza de la resurrección. San Pablo dice entonces: no se aflijan como los hombres que no tienen esperanza. El cristiano tiene esperanza tras la muerte. ¿Y qué esperanza? La de la vida eterna, la de la resurrección. Termina diciendo a su vez: pues si creemos que Jesús ha muerto y resucitado, del mismo modo los que han muerto con Cristo resucitarán con Él. ¿Cuál es el lugar que les corresponde a nuestros seres queridos? Allá donde está Cristo. Ahí donde el Señor los llama y ahí donde Dios es el dueño de la historia, del tiempo y de la vida. No van entonces a la nada. No van entonces, como en ciertas creencias nos dicen, van penando por el mundo. No, eso no es parte de nuestra fe. Nuestros seres queridos van a Dios porque de Dios venimos y a Dios volvemos. La muerte, aun cuando es dolorosa para cada uno de nosotros, no es el final de la vida del ser humano, sino un tránsito a la verdadera vida, a la vida eterna, de la cual hoy la palabra de Dios nos habla. Esta es la esperanza cristiana. La esperanza cristiana entonces no se funda en ideas personales. La esperanza cristiana tras la muerte no se funda en imaginación personal, no, sino en la palabra de Dios que nos dice que tras la muerte hay una vida a la cual Dios nos llama y en la cual naturalmente tendremos que también responder a Dios por nuestros actos. He ahí la importancia de entender que si pensamos con esperanza en la vida eterna, tenemos que pensar con sabiduría, con inteligencia en los comportamientos y actitudes que tenemos en este mundo. No podemos separar la vida de este mundo de la esperanza de la vida eterna, porque cuando nosotros separamos esos dos espacios fundamentales en la historia completa del ser humano, estamos dejando de lado a Dios y estamos haciendo nuestra propia historia, pensando que un día se va a acabar todo esto y queda ahí toda la historia humana. Cuando el ser humano entonces une la vida de este mundo con la esperanza de la vida eterna, ha entendido lo que significa ser feliz y su esfuerzo en este mundo, los constantes sacrificios y muchas veces incluso los padecimientos por un bien mayor tendrán sentido no solo cuando se logran las cosas pequeñas o grandes en este mundo, sino además porque nos estamos ganando la vida eterna. A su vez, cuando un ser humano une la vida de este mundo con la esperanza cristiana, su comportamiento y su actitud siempre está mirando hacia la vida eterna. Entonces sus actos no responden a situaciones circunstanciales, a un cumplimiento mero del deber o incluso a aprovecharse de la situación para decir
hice lo que tenía que hacer en este mundo, sin contar que eso va a ser juzgado por Dios en la vida eterna. Como creyentes, hoy, al elevar nuestras oraciones y súplicas al Señor por nuestros seres queridos, precisamente queremos recordar que todo lo que hacemos en este mundo va a tener un juicio delante de Dios en la vida eterna. Y por ello nuestra oración es importante. Entonces, cuando como creyentes elevamos nuestra oración al Señor por nuestros difuntos, no es una costumbre, no es una práctica actual, no, es parte de nuestra doctrina cristiana, porque sabemos que solo Dios puede perdonar las faltas que cada uno de nosotros cometemos en este mundo y de las cuales a veces no hemos pedido perdón antes de partir de este mundo. ¿No te gustaría entonces hoy unirte a esta Eucaristía, no solo para decir que estuviste en la misa de tu papá, de tu mamá, sino para decir: pedí perdón a Dios por mi padre, por mi madre, porque a veces se equivocaron como yo lo hago en este mundo, y he pedido para que Dios les perdone, los purifique y los tenga en la vida eterna? Ese es el sentimiento y la fe que tiene que unirnos. No es solo el estar presentes. Siendo que transmitimos la Santa Misa ahora a través de este medio digital, incluso podríamos decir, no es suficiente que des un like en la pantalla por la Eucaristía que estamos celebrando, sino que tú ores, reflexiones y pidas al Señor verdaderamente por ese ser querido por quien hoy sufres, quien te hace falta, a quien quisieras abrazar, a quien quisieras decir te amo, cuando a veces en vida precisamente no lo hemos hecho, y eso nos pesa en la conciencia. Es entonces cuando, con esa esperanza puesta en la vida eterna, tenemos que también decir: Señor, perdón también por nosotros, porque no hemos hecho lo que nos correspondía en su momento. Vemos entonces, queridos hermanos, que al unirnos en la Eucaristía no solo cumplimos con un deber cristiano, sino que ayudamos grandemente a la salvación de nuestros hermanos, y en adelante nosotros tomaremos conciencia de que nuestra vida tiene que ser hecha de manera diferente. Solo entonces es cuando tendrá sentido nuestra ofrenda, nuestra oración, nuestra presencia delante del Señor. Jesús, en el Evangelio, ante un hecho real y concreto de la muerte de su amigo Lázaro, y en ese diálogo con la familia que está dolida por ese sufrimiento de la muerte, Jesús pone en medio de ese dolor, de ese sufrimiento, de esa desesperación natural que experimentamos como seres humanos, palabras de esperanza, de fe, de consuelo y de paz. Jesús dice: el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. La esperanza de la vida eterna es una gracia y un don de Dios, que si como seres humanos pensáramos e ideáramos algo que tendría que ver con la trascendencia, es decir, con lo que sucede con el ser humano después de la muerte, no alcanzaríamos a tanto. Pero solo Dios ha sido capaz de decirnos qué es lo que va a pasar con nosotros. Y Jesús dice: el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. No se está refiriendo a que nuestro cuerpo va a estar eternamente caminando en este mundo, porque sabemos que desde el humano eso no es posible, sino que esto humano se irá transformando y revistiendo de inmortalidad, como dirá San Pablo en sus otras cartas, para alcanzar la vida eterna. De tal modo que aun cuando partamos de este mundo, la vida, la gracia que el Señor ha derramado en nosotros, la capacidad que hemos tenido de hacer el bien y de luchar contra nosotros mismos muchas veces para lograr hacer el bien que necesitamos hacer, son un premio ante Dios y ante el prójimo, y serán ellos los que perduren en la vida, más allá del recuerdo que puede haber de nosotros en la memoria de nuestros seres queridos. Una vida ejemplar, una vida llevada concorde a la palabra de Dios, siempre será un signo para la familia, una ayuda para quien busca un consejo, un ejemplo para quien muchas veces ha perdido el sentido de la vida y el rumbo en su camino. Queridos hermanos, consolarnos en estos tiempos difíciles es una actitud y un acto de caridad cristiana. Y consolarnos no solo es decir no lloremos, e incluso el llanto será una reacción natural de ese dolor grande que sentimos. Y vaya que a veces es difícil no llorar.
Más bien nuestro consuelo tiene que ver con la oración, con ese a veces llorar juntos, con ese hacernos saber que no hay que perder la esperanza, con ese decirnos unos a otros, sabemos que aunque hayan partido de este mundo, están presentes en la gloria de Dios, no porque nosotros lo pensemos, sino porque Jesús lo dice de manera concreta: el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. En esta celebración, entonces, la pregunta inmediata que nosotros podemos hacernos, tanto a nosotros mismos como a los demás, es: ¿estamos viviendo para vivir para siempre o estamos viviendo para que nuestra historia se acabe el día de nuestra partida? Si la esperanza de Dios ha entrado en nuestro corazón, no solo viviremos para ser felices en este mundo y luchar en medio de las dificultades para salir adelante con fe y con fervor, sino que además viviremos para que nuestros actos nos lleven a participar un día de esa gloria del Señor. Esa es la esperanza cristiana. Queridos hermanos, sabemos que estos tiempos entonces son tiempos difíciles. Muchos de ustedes, o todos prácticamente, no han podido visitar los campos santos durante estos prácticamente 7 meses. Es por eso que en este espacio de acompañamiento queremos celebrar la Eucaristía en las 2 capillas de los 2 campos santos, para hacerles saber y hacer sentir y hacerles presente a ustedes que nuestra oración por nuestros seres queridos no debe cesar. En los tiempos difíciles la oración no debe faltar, y esta es una muestra de cómo los cristianos, aun en tiempos donde nos vemos imposibilitados de hacer muchas cosas que nos gustaría, la gracia de Dios nos permite no tener límites en lo que significa acompañarnos, en lo que significa orar, en lo que significa consolarnos unos a otros, en lo que significa animarnos y fortalecernos unos a otros en medio de la dificultad. Que esa gracia sea la que nos acompañe durante estos días de reflexión y de conmemoración a nuestros difuntos, y que sobre todo no falte la oración por nuestros seres queridos. Que la mejor ofrenda que podamos ofrecer durante estos días al Señor no solo sea recordarlos, sino orar por cada uno de ellos, por su salvación, por la gloria eterna, para que Dios les permita participar de ella. Y naturalmente, por la paz, por la tranquilidad en cada uno de nuestros hogares. Pidamos pues esa gracia al Señor y llenémonos de esperanza, sabiendo que ellos no están en la nada, están en las manos de Dios. Es a Él a quien regresamos cuando partimos de este mundo, y debemos con esa esperanza mantenernos unidos, esperando la vida eterna, la resurrección. Que esa gracia nos acompañe, nos fortalezca y nos anime. Que así sea. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, elevemos ahora nuestras intenciones, nuestras súplicas al Señor, por la Iglesia, por nuestras familias. Pidamos al Señor por la Iglesia, que somos todos nosotros los bautizados, que en estos tiempos difíciles nos aferremos a la fe, al amor y a la misericordia de Dios, para saber acompañarnos entre nosotros con la cercanía, con la oración, con la presencia, pero más aún con esos espacios de compartir en familia y en hogar. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos al Señor por la salvación y eterno descanso de todos nuestros hermanos que yacen en este campo santo. Que Dios, que conoció su corazón, su fe, sus buenas obras, le conceda por ellos la salvación eterna. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos al Señor por las familias, por ustedes que sufren el dolor de la partida de sus seres queridos. Que Dios nos vaya consolando, fortaleciendo y acompañando en ese dolor, para que Él sea quien nos conceda consuelo y paz. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Y pidamos al Señor por tantas familias en el mundo entero que sufren las consecuencias de esta pandemia, no solo en la salud, que se ve resquebrajada, sino también en la economía, en el sustento del hogar y en tantos otros problemas que se derivan a partir de estas realidades difíciles. Que la gracia de Dios a través de la sabiduría, que la gracia de Dios a través de la caridad
vaya ayudando a tantos necesitados en el mundo a poder sostener su vida y llevar dignamente su existencia. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. En tus manos, Padre de bondad, ponemos estas nuestras intenciones, acógelas por Cristo nuestro Señor. Amén. Ahora vamos a presentar nuestras ofrendas de pan y vino mientras cantamos. Recibe, oh Dios, el pan que presentamos, luego será el cuerpo de Jesús. También acepta nuestro sacrificio, nuestra oración y nuestro corazón. Recibe, oh Dios, el vino presentado, luego será la sangre de Jesús. También acepta nuestro sacrificio, nuestra oración y nuestro corazón, nuestra oración y nuestro corazón. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Ten misericordia, Señor, de tus siervos, por quienes te ofrecemos este sacrificio de alabanza, para que en virtud de estos misterios de reconciliación merezcan resucitar a la vida verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu voluntad nos da la vida, tus decretos la dirigen, y un mandato tuyo en castigo del pecado nos devuelve a la tierra de la que habíamos sido sacados. Y también te damos gracias porque al redimirnos con la muerte de tu Hijo Jesucristo, por tu voluntad salvadora nos llevas a una nueva vida, para que tengamos parte en su gloriosa resurrección. Por eso, como los ángeles te cantan en el cielo, así nosotros en la tierra te aclamamos, diciendo sin cesar. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, Hosanna.
Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío, Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío, Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a todos cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Lino, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. En un momento de silencio, con mucha devoción, encomendemos al Señor a nuestros familiares difuntos. A ellos, Señor, y a cuantos han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Cristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
La paz del Señor esté con ustedes con y con tu tu espíritu. Démonos un signo de paz. Oh Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Señor. Oh Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, oh Señor. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, oh Señor. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los llamados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed. Nadie viene a mí si el Padre no lo llama. Yo le resucitaré, yo le resucitaré, yo le resucitaré en el día final. Yo le resucitaré, yo le resucitaré, yo le resucitaré en el día Queridos hermanos, durante este tiempo tan difícil hemos venido acompañándonos como familia cristiana y como familia Campofé
con las celebraciones eucarísticas diarias por nuestros fieles difuntos. Y en esta semana previa a la conmemoración de todos los santos y el Día de los Difuntos, día muy grande en nuestra tradición cristiana de acercarnos a los campos santos para orar por nuestros seres queridos, y siendo que aún estamos en situaciones difíciles donde nos vemos imposibilitados de transitar masivamente y de juntarnos como familias en los campos santos, pues necesitamos unirnos en oración aun cuando las posibilidades físicas no nos acompañen. Es por eso que durante estos días venimos celebrando tanto en nuestra capilla de Campo Fe Huachipa y hoy en la capilla de Campo Fe Norte por todos nuestros seres queridos unidos a ustedes, la familia. Y asimismo tendremos el día 30 de octubre un espacio de oración y petición por todos nuestros seres queridos, donde podremos unirnos nuevamente como familia cristiana, para lo cual ustedes tendrán que enviar sus peticiones al espacio indicado en la página web de Campo Fe, para que podamos ese día tenerlos en nuestras manos y también orar por cada uno de ellos. Y el día 1 de noviembre tendremos igual la celebración por todos nuestros seres queridos y por nosotros, porque es el Día de Todos los Santos. Estos espacios de encuentro con el Señor y como comunidad cristiana deben fortalecernos, animarnos y acompañarnos en este momento difícil en el que necesitamos acercarnos cada vez más a Dios y acercarnos cada vez más entre nosotros. Que estos espacios de oración y del sacramento de la Eucaristía aviven nuestra fe, nuestra esperanza y nuestra comunión como cristianos. Oremos. Confortados con los sacramentos que dan la vida, te pedimos, Señor, por nuestros hermanos por quienes hemos ofrecido esta Eucaristía, que participaron de tu alianza en la tierra, purifícalos por esta celebración para que puedan gozar eternamente de la paz de Cristo. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda y los acompañe siempre. Amén. Vamos a encomendarnos a la gracia y protección de María Santísima nuestra Madre, María, Madre del Dolor, que nos enseña a sobrellevar el sufrimiento de la muerte, porque ella al pie de la cruz puso todo su dolor en las manos del Señor y sólo así pudo fortalecerse en ese momento de tanto sufrimiento. A ella nos acercamos como hijos verdaderos para pedirle nos fortalezca y nos acompañe a nosotros sus hijos. Decimos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado la Eucaristía, podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. En este momento bendeciremos este espacio significativo, este signo que han puesto en la capilla para poder hacer memoria de nuestros seres queridos, y en nombre de todos ellos haremos un responso y enseguida podremos bendecir las plataformas donde yacen nuestros seres queridos, pidiendo al Señor conceda gracia y bendición a sus cuerpos y la salvación a sus almas. Que esa gracia sea la que nos acompañe, queridos hermanos, y mantengámonos siempre unidos a Dios en la oración y sobre todo en la familia, viviendo bien entre nosotros. Que así sea. Tú nos dijiste que la muerte no es el... Salgan a su encuentro ángeles del Señor y reciban su alma para presentarla ante el Altísimo. Cristo que los llamó les conceda vivir en el regazo de Abraham, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
dijiste, tuyo somos. Nuestro destino es vivir siendo felices contigo, sin padecer ni morir, siendo felices contigo, sin padecer ni morir. Cuando la pena nos alcanza por un hermano perdido, cuando el adiós dolorido busca en la fe su esperanza, en tu palabra confiamos, con la certeza que tú ya le has devuelto a la vida, ya le has llevado a la luz, ya le has devuelto a la vida, ya le has llevado a la luz, ya le has devuelto a la vida, ya le has llevado a la luz. Ya le has llevado a la En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, vamos a bendecir este camposanto, lugar donde yacen nuestros seres queridos, pidiendo al Señor que en su gran misericordia les conceda la gracia del perdón y la gracia de la salvación. Dios Padre Todopoderoso, que en tu designio amoroso has llamado a tus hijos e hijas de este mundo a tu presencia, concede a quienes están ya a tu lado gozar eternamente de tu gloria. Y en este campo santo en el que hoy bendecimos a nuestros seres queridos, bendice tú también y concédeles la gracia de la salvación. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Salgan a su encuentro ángeles del Señor y reciban su alma para presentarlas ante el Altísimo. Queridos hermanos y hermanas, Cristo que los llamó, les conceda vivir en el regazo de Abraham y que sus santos ángeles los acompañen en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Aunque mis ojos no te puedan ver, Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. te puedo sentir. Y del Hijo, y del Espíritu Santo. Sé que estás aquí. Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu
presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor, tú estás aquí, tú estás aquí con tu poder, Señor. Tú estás aquí, tú estás aquí, Señor Jesús. Tú estás aquí. Y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y del Espíritu Santo. Amén. Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, y del Espíritu Santo. Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo.
Campo Fe agradece a todos nuestros clientes que han participado de esta transmisión. Los invitamos a que sigan atentos a nuestra semana de reencuentro de fe, conmemorando el 1 de noviembre.